MRU y MRV. MRU, movimiento rectilíneo uniforme. Movimiento significa que el cuerpo cambia de posición respecto a un sistema de referencia, rectilíneo porque la trayectoria que describe el cuerpo es una recta, y uniforme porque quien es constante es la velocidad instantánea. Y si la velocidad instantánea de un cuerpo es constante, la velocidad media y la velocidad instantánea coinciden. Por lo tanto, en el MRU no hablamos de velocidad media o instantánea, sino que simplemente hablamos de la velocidad. ¿Y cómo calculamos esa velocidad en el MRU? De la misma manera que quisiéramos hallar una velocidad media. Velocidad es igual delta X sobre delta T. Recordemos que delta X es el desplazamiento que experimenta el cuerpo y delta T el intervalo de tiempo. Podemos despejar de esta ecuación y delta T es igual a delta X sobre B. Y también si despejamos delta X, obtenemos que delta X es igual a B por delta T. Podemos recordar que delta X es, en todo movimiento rectilíneo, lo que vale la posición final menos lo que vale la posición inicial, con el signo que les corresponda. Y eso es igual a B por delta T. Delta T podemos sustituirlo por tiempo final menos tiempo inicial. Podemos despejar también la posición final, pasando a la posición inicial que restaba, sumando hacia el lado derecho de la ecuación, y obtenemos entonces que la posición final es igual a la posición inicial más velocidad por tiempo final menos tiempo inicial. Pero si consideramos que el tiempo inicial es 0, como en la gran mayoría de los casos sucede, nuestra ecuación iría quedando que la posición final es igual a la posición inicial más velocidad por tiempo final. Es muy común que a lo final no se le ponga el subíndice F y terminamos escribiendo finalmente posición es igual a posición inicial más velocidad por tiempo. Y esta finalmente es la que llamamos ecuación que relaciona posición y tiempo en un MRU. Esa ecuación, si la comparamos con esta expresión matemática, nos damos cuenta de que son iguales. Eso quiere decir que la posición y el tiempo en un MRU se relacionan a través de una función lineal, lo que significa que si graficamos posición-tiempo en un MRU, no vamos a obtener cualquier cosa en esta gráfica, vamos a obtener siempre una recta, cuya ordenada en el origen es la posición inicial, y si tomamos dos puntos de la recta y le calculamos la pendiente, haciendo la variación de lo vertical sobre la variación del horizontal, obtendremos la velocidad del movimiento. ¿Cómo sería la gráfica velocidad en función de tiempo para este movimiento? Una gráfica que nos muestre que a medida que el tiempo transcurre, no se cambia su velocidad. Y eso es una línea recta horizontal, que corresponde justamente al valor de esa velocidad. Si nosotros tomamos la figura que queda encerrada bajo la gráfica, pintamos esa figura y le calculamos el área, en este caso al rectángulo, deberíamos hacer largo por ancho. El largo de este rectángulo corresponde con un valor de delta t y el ancho de este rectángulo corresponde con el valor de la velocidad. Así que hallar el área de este rectángulo es hacer delta t por b. Y si ustedes recuerdan, el despeje de la ecuación del MRU nos decía que delta t por b era el desplazamiento delta x. Así que en una gráfica velocidad en función de tiempo, siempre que calculemos el área encerrada, estaremos hallando el desplazamiento del cuerpo. MRUB, movimiento rectilíneo uniformemente variado. El movimiento quiere decir que el cuerpo cambia de posición respecto a un sistema de referencia, eso ya lo hemos dicho varias veces. Rectilíneo significa que la trayectoria que describe el cuerpo es una recta, y uniformemente variado porque la velocidad cambia, pero lo hace siempre de la misma manera. Eso significa que el ritmo de cambio de la velocidad siempre es el mismo. Entonces, primer detalle muy importante, la velocidad cambia. Si cambia la velocidad hay aceleración, pero como la velocidad cambia siempre de la misma manera, dicha aceleración es una aceleración constante. Entonces, cuando la aceleración de un cuerpo es constante, su aceleración media y su aceleración instantánea siempre son iguales. Eso lleva a lo que vamos a conocer como la ecuación número 1 del MRV, que es la que permite hallar la aceleración. La aceleración es igual a delta B sobre delta T.
Delta V es el cambio de velocidad que experimenta el cuerpo y delta T es el intervalo de tiempo correspondiente. Por supuesto, podemos despejar aceleración, de la ecuación de aceleración, podemos despejar delta T y nos quedaría delta V sobre A, pero también podríamos despejar delta V, que quedaría aceleración por delta T. Pero delta V en todo movimiento rectilíneo es lo que vale la velocidad final menos lo que vale la velocidad inicial. Por supuesto, estas velocidades con el signo que le corresponda. Despejamos la velocidad final y nos queda que velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por delta T. Y a esta le llamamos ecuación número 2 para este movimiento. Esa ecuación número 2, lo que se puede hacer es considerar que delta T es tiempo final menos tiempo inicial, suponer que el tiempo inicial es 0 y nuevamente a lo final no ponerle su índice y tendríamos la ecuación número 2, pero podríamos decir arreglada, con el detalle de que a lo final no se le pone su índice y se considera que el tiempo inicial es 0. Por eso a esta ecuación B igual B sub 0 más A por T le llamo ecuación 2'. Y es la ecuación que relaciona la velocidad y el tiempo en un MRV. Y si la comparamos con esta expresión matemática, nos damos cuenta de que la ecuación que relaciona velocidad y tiempo en este movimiento es una función lineal. Por lo tanto, la gráfica velocidad en función de tiempo para este movimiento debe ser una recta, ordenada en el origen, velocidad inicial, y la pendiente de esta recta representa el valor de la aceleración. Quedamos en que si en una gráfica velocidad-tiempo yo pintaba el área encerrada y la calculaba, eso me iba a dar a mí el desplazamiento del cuerpo. En este caso es el área de un trapecio, donde la base mayor de este trapecio la estoy señalando aquí y corresponde con el valor de la velocidad final. La base menor corresponde con el valor de la velocidad inicial y la altura del trapecio, que es el lado que es perpendicular a las bases, es un valor de delta T. Entonces, si yo fuera a calcular el área de este trapecio a través de la expresión que dice base mayor más base menor, todo por altura y dividido 2, pondríamos que el área es el desplazamiento, que la base mayor es velocidad final, acá pondríamos velocidad inicial, acá pondríamos delta T. Y obtendríamos entonces la que vamos a empezar a llamar ecuación número 3. Miren que dice que delta X es igual a B final más B inicial, todo eso por delta T y todo esto dividido 2. Este dividido 2 que está acá, por supuesto que está dividiendo a todo lo que tenemos en el numerador, puede estar dividiendo solamente a lo que está entre el paréntesis o puede estar dividiendo solo a delta T. Es más cómodo por lo general poner un dividido a todo y poner luego el dividido 2 allí. Esa entonces es nuestra ecuación número 3. Luego, si nosotros a la ecuación número 3, que es esta, la mezclamos con la 2, que era esta, y sustituimos a la velocidad final por B sub 0 más A por delta T, hacemos esa sustitución, ustedes pueden ver el proceso que vamos haciendo y llegaremos finalmente a esta ecuación que dice que delta X es igual a B sub 0 por delta T más A por delta T cuadrado sobre 2. Y esta es la ecuación que llamamos número 4. Esta ecuación número 4, la vuelvo a decir, delta X es igual a B sub 0 por delta T más A por delta T cuadrado sobre 2. Nosotros acá podemos ir haciendo algunos arreglos. Por ejemplo, sustituir en vez de delta X, X final menos X inicial, en lugar de delta T acá y acá, poner tiempo final menos tiempo inicial. Considerar que el tiempo inicial es 0, así que lo sacamos, pasamos la posición inicial hacia la derecha sumando y a lo final no le ponemos subíndice y nos queda esta ecuación que vendría a ser como la 4, pero con algunos pequeños detalles y por eso le llamamos ecuación 4', que relaciona la posición y el tiempo en un MRV, que dice que la posición es igual a la posición inicial más la velocidad inicial por T más A por T cuadrado sobre 2.